es el amor de Cristo, profundo. Hola Lolita, ¿cómo está? Qué bueno verla conectada por ahí. Mi hermana Lorena, bendito Dios. Damos gracias infinitas a nuestro Padre Celestial. Bienvenidos, bienvenidos. Estamos aquí para dar inicio a nuestro programa con todo nuestro corazón, con ese amor que nos mueve de parte de Cristo. Queremos hacer las cosas para glorificar su santo nombre, ¿verdad? Ahorita mismo vamos a poner el tiempo. Solo estoy compartiendo en mi grupo. Compartir en mi grupo. Más fuerte es el amor de Cristo. Es fuerte para sostenernos. Definitivamente. Nos sostiene en la tormenta. Es así. Bien, damos gracias infinitas, Padre. Te damos gracias de todo corazón por permitirnos estar aquí, presentarnos delante de ti. Agradecidos profundamente con todo nuestro corazón, porque es un privilegio poder exponer tu palabra, Señor, con sencillez, para todo aquel que tenga hambre y sed de tu palabra, y que disponga su corazón como un niño para que tú puedas hablarnos. Probablemente mensajes que ya hemos oído en otra oportunidad, pero que vuelven a recordarnos la importancia de tu palabra, la importancia de los principios del reino. Bendecir a cada uno de tus oyentes, Señor, a cada uno de tus discípulos, bendecir este medio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, amados. Bienvenidos. Bueno, estamos aquí con un tema. Aún no vamos a dar inicio a un nuevo estudio, pero sí estamos con un tema: cómo llevar el reino de Dios a nuestra casa, que es tan importante como toda la Biblia, ¿verdad? Queremos aprender cómo llevar ese reino que se nos ha manifestado a nuestro hogar. En una ocasión estuve enseñando sobre que nosotros insistimos tanto para que nuestra familia vaya a la iglesia, vaya a una congregación, y empezamos como a presionar de maneras hostigosas, por así decirlo, al esposo, a los hermanos, a los amigos, a los hijos, para que vayan a una iglesia. Pero muchas veces olvidamos que la iglesia somos nosotros, y que podría ser como tan sencillo poder llevar nosotros la iglesia a casa. En esta oportunidad, llevar el reino de Dios. Ese reino que se manifiesta a través de nuestro diario vivir. Muy bien. Jesús habló muchísimo del reino. Comparó el reino a muchas cosas. Pero hoy vamos a ir a Mateo 13:44 y vamos a ver a una de esas cosas a las que él comparó específicamente. Acompáñeme si está con su Biblia o tiene su papel y su lápiz. Yo le invito a que tome las citas bíblicas y luego usted puede reestudiarlas. Esto es importantísimo porque esa es la manera en la que aprendemos los discípulos del Cristo de la gloria, ¿verdad? Mateo 13:44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. Oiga esto: el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. ¡Oh! De verdad, esta parábola Jesús comparó al trigo y a la cizaña, comparó el reino a una red, a la levadura, a la semilla de mostaza, al sembrador. Mire, le hizo muchas comparaciones, pero esta personalmente tiene para mí como algo sublime, y usted va a descubrir juntamente conmigo por qué es tan sobrenatural esta parábola, donde nosotros vamos a descubrir quién es el tesoro y por qué habla el Señor de ese tesoro. Primero veamos, antes de ir más allá, veamos el significado de la palabra reino, porque Jesús está diciendo que el reino de los cielos, y quiero decirle, reino de Dios o reino de los cielos,
es semejante, es lo mismo, ¿verdad? Entonces, mire el significado de la palabra reino en los originales, en el hebreo, en el griego, tiene que ver con autoridad. Entonces, cuando yo estoy leyendo un versículo como este que está diciendo que el reino de los cielos es semejante a un tesoro, es como si yo estuviera diciendo el gobierno de Dios es semejante a un tesoro. La autoridad de Dios, porque tiene que ver con gobierno, con autoridad y tiene que ver con mandamientos. Esos son los significados de la palabra reino, ¿verdad? Para que nosotros lo podamos entender con mayor facilidad. Imagínense que al transcribir ese significado, el gobierno, amar esa palabra de verdad tiene significados profundos en el corazón de un hijo de Dios. Muchos de nosotros creemos que haber encontrado ese tesoro y lo llevamos en el corazón, porque cuando nos denominamos cristianos, cuando nos denominamos hijos de Dios, nos estamos denominando ciudadanos del reino de Dios, súbditos del reino de Dios, ¿verdad? En otras oportunidades hemos hablado del reino más ampliamente. En ese libro que el Señor me permitió escribir, Principios del Reino, se habla de 4 principios que debe de tener todo reino, ¿verdad? Tiene que tener un rey, tiene que tener un territorio, tiene que tener leyes y tienen que haber súbditos, es decir, un pueblo. Y eso es lo que Jesucristo ha venido para establecer ahora sobre su iglesia, ¿verdad? Entonces muchos de nosotros creemos tener ese tesoro, haber descubierto ese tesoro y llevarlo en el corazón. Pero el mismo diario vivir evidencia que seguimos tristes, deprimidos, acongojados, seguimos en esas depresiones en las que nos encontró el Señor Jesucristo allá en ese desierto de la vida y pareciera como si la vida no nos ha cambiado mucho, como si no hemos sufrido esa transformación sobrenatural. Pareciera que somos las mismas personas o quizás es muy poco el cambio, aún habiendo encontrado el tesoro del que nos habla el Señor Jesucristo aquí en su palabra. Quiero contarle una anécdota que nos va a servir muchísimo como para compararnos o evidenciarnos si tendremos algún parecido con este hombre. Cuenta esta anécdota que un hombre allá en el África recibió una gran herencia, recibió una especie de hacienda, ¿verdad? Donde pasaba un río, habían árboles y había mucha tierra como para poderla labrar. Pero este hombre tenía una obsesión en su corazón. En el África usted debe de saber que es donde se encuentran la mayor cantidad de minas de diamantes, ¿verdad? Y entonces él había oído de esas noticias y de esas historias de hombres que habían encontrado una gema y posteriormente habían descubierto una mina completa y se habían hecho riquísimos, ¿verdad? Porque quien encuentra una mina en un lugar de esos, pues definitivamente que llegará a ser un hombre con mucho poder y riqueza. Y entonces él estaba sumamente persuadido porque quería encontrar un territorio donde pudiera él comprarlo, excavarlo y poder encontrar esas gemas preciosas. Cuenta la anécdota que ardía de impaciencia cada día. Bueno, un día vendió su terreno, ¿verdad? Al mejor postor o a uno X le vendió su tierra y él se fue por toda el África buscando esa tierra que era su obsesión de día y de noche. Quizás usted y quizás yo hemos pasado tiempos obsesivos en querer tener esto o lo otro y hemos dejado de lado el reino de Dios, hemos dejado de lado al Señor Jesucristo, ¿verdad? Hemos dejado de largo nuestro evangelio, nuestra palabra, porque estamos motivados muchas veces con obsesiones. Recuerdo que hace algún tiempo salió una serie de libros, no sé si eso ha seguido siendo publicado,
Pero de lo que sí sé que este hombre debe de haberse hecho muy millonario, porque en los títulos era como ser rico, padre rico, hijo rico, padre pobre, hijo pobre, y entonces hubo millones de ventas, porque a veces creemos que tomamos un libro y vamos a descubrir ahí el tesoro para realmente nosotros volvernos un hombre rico. Nada que ver. Mire, quiero decirle que el dar la riqueza le pertenece a Dios. Él enriquece y él empobrece, ¿verdad? Pero también hay un proverbio que nos enseña que dice que la riqueza de Dios, Dios no añade tristeza con la riqueza que Él nos entrega. O sea, cuando Dios va a enriquecerle, no va a haber afán, no va a haber angustia, no va a haber desesperación. El Señor es suficiente para venir y entregar a quien Él quiere entregarle. Pero este hombre difícilmente quizás había podido entender eso porque probablemente no conocía la Biblia. Y estaba él en búsqueda de esa mina de gemas preciosas. Finalmente se gastó todo su dinero que había adquirido por la compra de del terreno que él vendió y muy decepcionado y en depresión, un día lo encontraron flotando sobre uno de los ríos del África. No sé qué tan cierta sea esta historia. La encontré y me llamó poderosamente la atención porque me identifiqué con ella. Un día estuve en esa condición. Contarle brevemente que yo trabajé por largos años en bienes raíces y tenía una ambición desmedida de llegar a tener una casa como la que tenía quizás las personas más importantes de nuestro país, ¿verdad? Y esa era una de mis obsesiones y algo que me detuvo fue cuando me tropecé con una de las piedras preciosas del Señor que dice que hay hombre que trabaja y no tiene ni siquiera a quien heredarle. Bueno, esa era yo, no tenía a quien heredarle y estaba matándome, trabajando arduamente, sencillamente para llegar a tener esa riqueza. Pero yo no conocía la palabra, más cuando la empecé a conocer, la mente, el corazón te va siendo transformado. Bueno, este hombre lo encontraron flotando y él murió. El punto es que aquel que había comprado el territorio que el otro no había querido, dice que un día en el riachuelo que pasaba por ese territorio, él descubrió una piedra que le llamó muchísimo la atención. Bueno, fue donde los especialistas para que examinara la piedra y sorpresa, era una gema, era una de muchas que posteriormente encontraron las personas expertas que él llevó para excavar en ese territorio. ¿Qué nos enseña esta anécdota? Muchas veces nosotros estamos parados sobre el tesoro más precioso que puede haber sobre la historia de la historia. Pero por causa de estar buscando lo que nos ha sido dado, descuidamos y olvidamos que donde tenemos que cavar es donde el Señor realmente nos ha cimentado. Asimismo vemos en la Biblia a tantas personas que están como cristianos, que se congregan, que van a los estudios, pero siguen tristes, siguen melancólicos, siguen llenos de queja y de insatisfacción. ¿Por qué? Porque desconocemos realmente lo que hay, esas piedras preciosas que hay dentro de ese tesoro que es Cristo Jesús. Porque cuando Jesús habla de ese tesoro al cual le asemeja el reino de los cielos, está hablando de sí mismo. Hay dos interpretaciones que podemos darle a esta parábola. El Cristo de la gloria que vino a esta tierra y encontró un tesoro que era su iglesia, que él dejándolo todo, vendió todo y la compró. Pero también la interpretación de cada hijo de Dios, que encontramos ese tesoro en él y empezamos a escudriñarlo y a escarbarlo y empezamos a encontrar las gemas más preciosas y sublimes que nunca nadie pudo habernos dado sobre esta tierra. 3 gemas que yo quisiera mencionar hoy en esta tarde. Bueno, el gozo,
la paz y la gratitud. Cuando estaba escribiendo, ¿verdad? El mensaje, me venían esas tres piedras, porque probablemente cuando venimos a Cristo, venimos atormentados. La paz ha huido de nosotros, o encontrábamos la paz en pequeños trocitos en aquellas circunstancias de la vida, pero media vez venía una situación difícil, la paz volvía a huir de nosotros, ¿verdad? Entonces esas son las piedras más preciosas que nosotros podemos encontrar. Usted sabe de personajes famosos de este mundo que han habido en todos los periodos de la historia, ¿verdad? De la humanidad, que han llegado a tener las mayores cantidades de dinero, quizás se han llegado a casar con un hombre importante, con una mujer importante, y de la noche a la mañana pueden llegar a tener mucha riqueza, ¿verdad? Pienso ahora mismo en la princesa Leticia, pienso en esta otra mujer que recién se casó con este príncipe de Inglaterra. Y entonces uno dice, qué maravilloso, yo también quisiera un príncipe. Ya tenemos al príncipe y no nos hemos dado cuenta que el príncipe de príncipes ahora está dentro de nuestro corazón y estamos aquí en esta tierra preparándonos para él, para ese día del encuentro sobrenatural que vamos a tener. Y él, ese príncipe, fue el que dijo, la paz os dejo, mi paz os doy, pero yo no se las voy a dar como el mundo se las dio. Allá en Juan 14:27 está esa piedra engastada. Porque se imagina, querido amigo, querida amiga, encontrar esa paz que no es como el mundo nos la da, sino la paz que viene del Cristo de la gloria, aquella que sobrepasa todo entendimiento humano, que aún pasando por las circunstancias más difíciles de nuestra vida, esa paz está ahí, la paz que viene para gobernar. Recuerde, el reino tiene que ver con gobierno, con autoridad. Entonces, en la medida que nosotros nos vamos sometiendo a ese reino, vamos siendo gobernados por esas piedras preciosas del tesoro de Cristo Jesús. Esa paz que no podríamos comprarla ni con todo el oro del mundo, que diremos del gozo, ¿verdad? Porque cuando aquellos ángeles estaban anunciando que ya había nacido el niño cuando estaba envuelto en pañales, vemos allá en Lucas 2:10 que ellos están diciéndole a los pastores que están alrededor, que estaban un poco atónitos de ver a los ángeles que se manifestaron, ¿verdad? Visiblemente. Dicen ellos, no temáis porque aquí os doy nuevas de gran gozo. Me impacta porque no dice nuevas de gozo, sino de gran gozo, que será para todo el pueblo. Desde el instante en que el Señor Jesucristo se manifiesta aquí en la tierra como un bebé, las nuevas de gran gozo vienen para todo el pueblo de Israel. Y hoy para su iglesia, la iglesia de Cristo. Otra piedra preciosa que encontramos ahí cuando abrimos ese baúl, que es el tesoro oculto, porque ese tesoro, amado, está escondido. No es para los sabios, no es para los ricos, no es para los entendidos, es para lo vil y menospreciado. Es para aquellos, para los que tienen un corazón sencillo y humilde y que están buscando en verdad el reino y no las añadiduras, porque hay dos cosas que nosotros podemos estar buscando cada día: o el reino de Dios, como nos mandó el Señor Jesucristo en Mateo 6:33, o buscamos las añadiduras. Pero ese es el reto, ese es el desafío en esta tarde. ¿Quiere llevar usted el verdadero reino de Dios a su casa? ¿Quiere llevar realmente ese tesoro indescriptible y que sus hijos y su cónyuge también puedan abrirlo y experimentar y empezar a maravillarse de las cosas más preciosas que jamás nunca imaginaron encontrar? Porque a lo mejor su familia ha sido una generación de depresivos. A lo mejor su familia ha sido prisionera de la guerra,
¿verdad? Donde nadie está en paz, sino que todos son enemigos. Pero cuando usted ha sido gobernada por el reino de Dios, cuando usted empieza a ser gobernado por el reino de Dios, esa paz que sobrepasa todo entendimiento empieza a ser manifestada también en su hogar. Y aquellos que están a su alrededor empiezan también a maravillarse de esas piedras preciosas y empiezan a preguntar: ¿qué le pasó a esta? ¿Qué le pasó a este? De verdad, porque cuando las personas que nos han conocido recuerdan que éramos probablemente gente neurótica, amargados, aburridos, contenciosos, pleitistas, y ahora se quedan atónitos, pero no es por nosotros, es por las piedras preciosas que van siendo engastadas desde la coronilla hasta la planta de nuestros pies. Entonces nos volvemos hombres y mujeres pacíficos. Claro, yo no estoy hablando, amado, de que estamos muertos. Pablo mismo dijo que no lo había alcanzado, pero ya no somos más aquellos hombres y mujeres violentos que quizás arremetían en un abrir y cerrar de ojos y que quedábamos con aquella carga de conciencia por todo el daño que habíamos realizado a cualquiera con la que veníamos para desquitarnos, ¿verdad? El gozo. Yo no sé cómo era su vida, pero yo recuerdo el levantarme continuamente con una depresión profunda. ¿Y qué me alegraba? Bueno, si tenía mis alegrías momentáneas, pero ese gozo era efímero, mas no el gozo que encontramos en el tesoro del Cristo de la gloria. Pero ¿a quiénes le dará el Señor esos tesoros? Porque están escondidos. Mire, no es que yo vengo al tesoro de Cristo y abro el tesoro y ahí están las piedras. Están. Pero es necesario que el Señor Jesucristo abra nuestros ojos, abra el entendimiento para poder valorar y apreciar esas piedras, esas gemas preciosas, ¿verdad? La paz, el gozo que permanece aún en los momentos más dolorosos de nuestra vida. ¿Qué diremos de la gratitud? Es otra piedra invaluable, piedra preciosa, invaluable, porque quien encuentra la gratitud en verdad se va a constituir en una persona agradecida, en una persona feliz en esta tierra. ¿Se imagina usted aprender a dar gracias a Dios por todo y en todo? Esa es la voluntad de Dios, así nos lo enseña 1 Tesalonicenses 5:18. Pero yo quiero llevarlo también al Salmo capítulo 100, versículo 4, cuando dice: entre por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Es decir, que continuamente, pero no solamente el día que vamos al templo, ¿verdad? Solo el día que vamos al culto, es todos los días, porque este es el día que hizo Jehová. Y como dijo David: me alegraré y me gozaré en él, en este día presente donde yo puedo levantarme y entro por esas puertas de su santidad, esas puertas de paz, esas puertas de gozo, de alegría, de contentamiento y, ¿por qué no decirlo?, de felicidad. Mire, continuamente cito ese libro de este hermano que es líder del Ministerio de los Hombres del Evangelio Completo, ¿verdad? Él escribió un libro llamado La gente más feliz de la tierra, y él dice que los cristianos deberíamos de ser la gente más feliz de la tierra, pero no podemos ser los más felices de la tierra mientras no hayamos encontrado el tesoro escondido. Si usted aún no lo ha encontrado, si usted aún está cargado con depresión, con soledad, con inconformidad, con frustración, si usted todavía está en amargura, si usted cree que su familia es la culpable de las situaciones que pueda estar atravesando, yo le invito en esta tarde a que se humille delante del trono de Dios y pueda decirle con un corazón sencillo: abre mis ojos, no sea que me acontezca como este hombre de la anécdota y me vaya vagando por este mundo buscando un tesoro, unas piedras
terrenales, porque no estamos hablando de tesoro terrenal, estamos hablando del tesoro celestial. Usted puede llegar a tener muchos tesoros en esta tierra, pero esos son perecederos, ¿verdad? Tarde o temprano se van a podrir, otro los va a heredar. ¿Cuántas personas millonarias hemos oído en la historia del mundo que heredan esos grandes imperios a sus hijos? Se pasaron toda la vida. Mire, yo conozco algunos casos de nuestro país, El Salvador, pero por respeto no voy a mencionarlos por nombre, pero un hombre que se pasó trabajando durante 80 años, porque él contaba de que a sus cortos 6, 7 años él ya había empezado a trabajar, para que al final de sus días su propio hijo terminara sacándolo de la empresa más grande que lograron levantar. Entonces es penoso y vergonzoso muchas veces para aquellos que construyen y edifican sobre esta tierra. Tesoros terrenales tarde o temprano van a perecer, pero si usted hereda y encuentra esa paz que sobrepasa, encuentra ese gozo, encuentra esa gratitud y se la hereda a sus hijos, porque claro que usted puede heredársela. Ellos tendrán su propio encuentro personal con el Señor Jesucristo, pero en la medida que usted les modele, en la medida de que usted les muestre esas piedras preciosas que están engastadas en su corazón, créame que tarde o temprano ellos van a intentar imitarle, van a procurar traer también esas piedras preciosas a su corazón, y ellos también van a querer buscar ese reino oculto. Hubieron muchas personas, mire, en la historia de la Biblia, personas que se les manifestó el reino de Dios, como Adán y Eva. Ellos vivían literalmente en el reino celestial, ¿verdad? Porque todo era perfecto, todo era sublime, mientras ellos estuvieron ahí en santidad. Pero lastimosamente pusieron sus ojos en las piedras, en el tesoro terrenal, porque había algo en lo que ellos estaban inconformes, y es que querían ser semejantes a Dios. Y eso que tiene que ver con nosotros, porque usted puede decirme, yo no quiero ser semejante a Dios, yo estoy bien como estoy. Bueno, cada vez que envidiamos, cada vez que nos frustramos porque no podemos tener esto o lo otro, es que estamos diciéndole al Señor, no es suficiente como tú me tienes. Creo que no es justo la porción que me has entregado. Creo que merezco más. Entonces, podemos hablarlo con el Señor porque Él es nuestro Padre y Él no se va a sentir ofendido porque vengamos y abramos nuestro corazón. Pero es muy importante la actitud con la que la hagamos, ¿verdad? Porque una cosa es quejarnos en amargura y otra cosa es la queja, por decirlo así, la queja santa, como David en algunos salmos nos lo muestra, que él venía y se quejaba con el Señor, pero no lo hacía en frustración y amargura, sino aún quejándose en reverencia, ¿verdad? Otro personaje que también se le mostró el reino de Dios de alguna manera fue a la mujer de Lot, ¿verdad? Porque fueron alcanzados ellos por la bendición de Abraham, pero nunca pudo ella reconocer realmente el valor de ese Dios del que se hablaba, del Dios de Abraham. Siempre sus ojos puestos. ¿Cuál es la muestra? Que cuando los ángeles llegaron para sacarlos de la inmundicia en la que vivían y llevarlos al monte para que ellos fueran salvados, sus ojos no pudieron detenerse de la orden que se le había establecido. No mires atrás, no pudo, porque su corazón estaba cimentado en lo terrenal, y quizás su corazón o mi corazón peligrosamente esté cimentado en ese tipo de oraciones terrenales y nada más que pedir para lo terrenal. Cuidado, cuidado, porque la Biblia nos manda a buscar el reino de Dios, ¿verdad? Como ciudadanos que somos. Ahora mismo se me extravía esa cita bíblica que está en Filipenses, pero Pablo dijo que como ciudadanos del reino debíamos de ocuparnos de las cosas celestiales más que de las terrenales. También tenemos a un Saúl, a un Coré, todos los reyes del norte. ¿Sabe usted que después de Salomón, el hijo de Salomón ya no heredó ese reino
de las 12 tribus, sino que fue dividido en las 10 tribus de Israel y las 2 tribus de Judá, ¿verdad? Del sur. Entonces, pero ninguno de los 20 reyes que gobernaron el Israel del norte pudo ver el reino sublime de Dios. Siempre sus ojos cimentados en lo terrenal y por tanto perecieron, porque el que siembra para la carne de su carne segará, pero el que siembra para el espíritu, del espíritu segará. Y así podríamos mencionar a tantas personas. En el Nuevo Testamento tenemos a Demas, ¿verdad? Discípulo de Pablo, él lo menciona y dice que Demas lo desamparó porque amaba más el mundo. ¿Qué diremos? De Judas, que no pudo reconocer al rey de reyes, al rey y al reino en sí mismo, porque Jesús es el reino y es el rey de ese reino. Y ahí tenemos a un Judas que no pudo valorar ni reconocer. Claro, amado, nosotros podemos justificarnos y decir, es que si el Señor no me abre los ojos, pero ¿cuánto está usted orando para que el Señor le abra sus ojitos y no perezcamos como un Demas, que tengamos que devolvernos al mundo para vivir en esa inmundicia? ¿Cuánto clamamos para no ser como ese Judas que terminó traicionando al Señor? ¿Cuánto clamamos para no ser como esos fariseos, como esos saduceos? Clamamos para que el Señor nos abra el entendimiento y poder ver con claridad esas piedras indescriptibles, ¿verdad? Jesús dijo que el reino es semejante a un tesoro escondido. Él es el reino y Él es el rey del reino. Sus piedras preciosas ya las mencionamos, ¿verdad? Veamos algunos ejemplos. Ya vimos algunos de los que vieron el reino, pero no lo reconocieron, ni lo valoraron, ni lo apreciaron. Pero quiero hablar de algunos ejemplos de hombres y mujeres que encontraron el reino y lo llevaron a su casa. Básicamente quiero hablar de 3 mujeres, ¿verdad? Ana, la mamá de Samuel. Vamos a ir así como rapidito, ¿verdad? Porque hay tanto que aprender de esto, pero aunque sea un brochacito va quedando ahí de cada uno de estos personajes. Ana, la mamá de Samuel, ¿verdad? Allá en Samuel 1:27, ella dijo, lo dedico también a Jehová todos los días que viva. Será de Jehová, y adoró ahí a Jehová. Ahí estaba esa mujer que había sido estéril y que el Señor la bendijo con este hijo y posteriormente con otros hijos. Pero ella había consagrado ese hijo para Dios. Muchas veces nosotros pedimos hijos y no queremos solo uno, queremos 2, queremos 3, queremos 4. Y qué bueno que usted quiere una familia grande. Pero ojalá podamos ser como este ejemplo de Ana. Ana quería hijos para consagrarlos para Dios. Mujer que estaba centrada en el reino de Dios y mujer que estaba dispuesta a heredar el reino de Dios. ¿Qué diremos de Jocabed, la mamá de Moisés, de quien se dice allá en Hebreos capítulo 11, versículo 23, dice que porque le vieron un niño hermoso y no temieron el decreto del rey? Una mujer que conocía al Rey de Reyes, al Señor de Señores, y que sabía que no tenía por qué tenerle ningún temor al hombre. Su temor, su temblor y temor era para el Santo de Israel. Por eso ella no tuvo temor de esconder a Moisés, porque de alguna manera esta mujer debe de haber tenido la profecía de que de su vientre había salido el libertador de los israelitas. Pero una cosa que me impacta de la historia de Jocabed es que está la madre, están los hijos, ¿verdad? Porque ahí podemos ver que de Jocabed salieron 3 hijos que adoraban a Dios. Pero cuando vemos la vida de Moisés ahí mismo, en Hebreos 11:24, vemos que dice que Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales. ¿Por qué? Porque a Moisés le fue revelado el tesoro celestial. ¿Sabe? Moisés fue de los que dice ahí en el libro de Hebreos que saludaron, no lo vieron, pero lo saludaron, lo confesaron, porque estos fueron salvos, alcanzaron la salvación por la fe, las obras. Dice que Abraham,
Dice, ay, se me ha ido la frase, pero a Abraham le fue contado por justicia. ¿El qué? El creer. ¿En quién creyó Abraham? Claro que en Dios, pero a ellos también de alguna manera se les reveló la profecía del Hijo de Dios que vendría, del Salvador, del Eterno, divino, que ahora nosotros estamos conociendo personalmente. Quizá no cara a cara, pero en el Espíritu se nos ha sido revelado el tesoro escondido. ¿Y qué diremos de Eunice, verdad? Eunice, una mujer que le heredó a su hijo una fe no fingida. Así es que, amada, amado que está ahí conectado al otro lado, atesore. Quizá usted diga, hermana Elsa, yo todo eso ya me lo puedo y me lo puedo de memoria. Pero yo le reto, le desafío en el nombre de Jesús a que usted se pregunte en esta tarde: ¿estoy llevando el reino de Dios a mi hogar? ¿Estoy llevando al Cristo de la gloria a mi casa? ¿Estoy llevando las piedras preciosas como la paz, el gozo, la gratitud? ¿Estoy llevando esa fe férrea, diciéndole a mi familia cuando las circunstancias se tornan tan difíciles? Estoy diciéndoles, nosotros sabemos en quién hemos confiado y sabemos en quién hemos de esperar. Bueno, Eunice estaba casada con un hombre impío, estaba casada con un hombre griego que no conocía a Dios ni amaba a Dios. Y entonces, por lo tanto, estamos seguros, casi que convencidos, de que debe haber sido difícil la vida para ella, ¿verdad? Entonces no debe de haber sido tan fácil estar casada con un hombre inconverso. Las que hemos experimentado eso, sabemos que ese es un idioma difícil de sobrellevar. Bien, pero ahí estaba ella llevando el reino, el tesoro a su hijo Timoteo. Cuando Pablo lo encontró, de seguro que fue más fácil poderlo discipular, porque su abuela y su madre ya le habían dado los principios elementales de la palabra de Dios. ¿Se imagina usted lo que sus hijitos pueden llegar a ser en la congregación donde están ahora mismo sirviendo? Sus hijos, sus hijas pueden llegar a ser ejemplos dignos de ser imitados, porque ha habido una madre o ha habido un padre que se ha tomado el tiempo para mostrarles una fe genuina, una fe no fingida, ¿verdad? Una mujer que ama genuinamente a Dios y que por tanto ama genuinamente su palabra y procura ponerla por obra cada día de su vida. Así es que ahí tenemos a Ana, la mamá de Samuel. Tenemos a Jocabed, que no le tuvo temor al hombre, y tenemos a Eunice, juntamente con la madre, ¿verdad? Con Loida, que heredaron una fe no fingida. Piedras preciosas, porque cada una de ellas, cuando nosotros vemos a Ana, vemos que esta mujer encontró una piedra indescriptible en ese tesoro, que era adorar a Dios. Ella se constituyó en una adoradora de tal manera que estuvo dispuesta a ceder lo que más amaba, ¿verdad? Cuando vemos a Jocabed, una mujer encontró una piedra preciosa, el temor santo y reverente a Dios. Así le dijo el Señor a los israelitas: que yo sea vuestro miedo y vuestro temor. Esta mujer, aunque no conocía aún toda esa palabra que fue revelada posteriormente, ella determinó que ningún temor a Faraón, su temor era a Dios, a su creador, al Santo de Israel. Y Eunice, contra toda batalla, se mantuvo firme y leal. Y mire qué herencia más preciosa para su Timoteo. ¿Cuál es el reino que tengo que llevar a mi casa? Bueno, vamos terminando. Romanos 14:17 dice estas palabras, oiga: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Por eso Jesús dijo que nosotros teníamos que estar contentos con la comida y con el vestido, porque el reino de Dios no se trata de lo que aquí en la tierra se le da tanta importancia. Cuando usted descubre las piedras preciosas de la justicia, de la paz y del gozo, entonces usted va a vivir una vida sobrenatural. Es decir, usted va a estar en el descanso, en el reposo,
porque al haber encontrado esas piedras y que han sido engastadas en lo profundo de su corazón, prepárese, querida, porque la vida le va a cambiar. La vida que ahora usted va a tener realmente le va a producir alegría y gratitud, cualquiera sean las circunstancias que vaya atravesando. Entonces, también mire qué más dice Pablo que no es y que es el reino en 1 Corintios 4:20. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. En ser mujeres poderosas que vamos por ahí gritando y haciendo tanto espaviento y que en nuestra casa dejamos mucho que desear. No es de ese tipo de poder, sino del tipo de poder para amar, para perdonar, para soportar, para sobrellevar, para dar una milla más, para ayudar a los otros, para amar a los enemigos, para perdonar a los que nos aborrecen, poder para vencer el pecado, para poder vencer la tentación que nos asedia cada día, ¿verdad? Ese es el tipo de poder, porque el reino de Dios no consiste en palabrería, amados, en tanto hablar, sino en poder. Y el poder va ligado a la acción. Mujeres poderosas, hombres poderosos que van venciendo y van diciendo sí al sí y no a lo que tienen que decir no, a lo bueno bueno y a lo malo malo, ¿verdad? Entonces, cuando encontramos ese tesoro, encontramos las piedras preciosas más indescriptibles que podemos haber llegado a descubrir. Y son esas piedras las que nos cambian la vida, nos cambian en nuestro diario vivir y por lo tanto también cambia nuestra familia y cambia el entorno en el que vivimos. Si usted ha encontrado el tesoro, para que se haga un autoexamen, ¿verdad? Si usted ha encontrado el tesoro que es Cristo Jesús, ¿se dejará gobernar por Dios? ¿Se dejará llenar de su palabra? ¿Dejará que Él ordene su corazón? ¿Tendrá paz? ¿Tendrá gozo? Y se volverá un hombre, una mujer justo en su diario vivir. Pero también encontrará el poder para perdonar a los que le injurian. Encontrará el poder para poder amar a los inamables. Encontrará el poder para vencer cualquier tentación que venga a su vida. El testimonio que usted lleva a su casa. Si usted lleva esas piedras, en la medida que vaya llevando esas piedras, así también serán engastados los suyos. Cuando hablo de engastar, es cuando se manda a hacer un anillo de oro y se engasta la piedra, es decir, se prensa. Es así como cuando descubrimos el tesoro, esas piedras se van engastando en nuestros oídos, en nuestros ojos, en nuestra boca, en nuestro corazón, en nuestros pies, en nuestras manos, y todo nuestro ser va siendo mudado. Querido amigo, querida amiga, el reto queda hoy en esta tarde para usted. Hablar del reino, ir a la iglesia, hablar de la iglesia, pero en nuestro hogar quizás ven muy poco del reino y ven poco de la iglesia de Cristo Jesús. Le desafío y le invito a que oremos juntamente para que el Señor pueda sellar en nuestros corazones esta palabra con su amor, con su misericordia y su bondad. Padre, en el nombre de Jesús, nos hemos presentado, hemos estudiado, estamos aquí delante de ti. Yo me expongo ahí delante de tu luz y ruego para que cada uno de los que nos han acompañado en este estudio puedan exponer su corazón con sencillez, con humildad, para que seas tú el que pueda venir a abrir nuestros ojos. Y un día, sin darnos cuenta, abrimos el baúl y las piedras cobran vida y empiezan a maravillarnos y a extasiarnos por lo que vamos descubriendo y por lo que esas piedras preciosas van a producir en lo profundo de nuestro corazón. Piedras que nos llevarán a tener el carácter del Rey de Reyes, el Rey del reino al cual hemos sido traídos por amor de su nombre. Padre, bendice a cada uno de tus hijitos, bendícelos
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sean benditos de Jehová cada uno. Gracias. Nos vemos el próximo martes, si Dios lo permite. Martes 4 de la tarde, hora del Salvador, 3 de la tarde, hora de California. Que el Señor les bendiga, Lolita. Hasta pronto y un abrazo y gracias a Dios también por este medio. Les amo y les bendigo en Cristo Jesús. Llevemos el reino a nuestra casa y vamos a ver que todos aquellos pleitos huirán porque llevamos la piedra más valiosa, la paz, llevamos el gozo y llevamos la gratitud. Bendiciones.